Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Con el tema que vamos a empezar hoy sería la química, pero no nos vamos a centrar eh, en ejercicios ni en nada. Como dije en un principio, a mí me gusta primero dar origen a conceptualizar todos los datos que sean posibles e importantes en lo que es el tema que vamos a abarcar. En este caso sería la ciencia de la química. Y como primera pregunta que nos podemos hacer, ¿qué es la química? La química es, es una ciencia. ¿Y qué hace una ciencia? Observa y experimenta. Y en este caso, observa y experimenta la materia. ¿Y qué es la materia? La materia es todo aquello que nos rodea. Todo. Dando a conocer esto, ya sabemos lo que estudia y qué es. Pero siempre tenemos a alguien que se podría decir que es el padre. Y este sería Lavoisier. Pero también tendríamos desde dónde empieza la química en sí. Empieza por una base. Y esta base la da John Dalton, que este explica la teoría de la teoría atómica, perdón. ¿De qué se trata esta teoría atómica? Esta teoría atómica se trata de que todos los compuestos tienen átomos. Todos tienen átomos. Y y como siguiente punto, hasta ahí terminamos con lo que es los conceptos de la química. Como siguiente punto vamos a abarcar las ramas. Y de esto nos vamos a ir a las propiedades. Y con esto yo creo que terminamos el video. Como las ramas, entre las ramas tenemos cuatro, que sería la química general, la descriptiva, la analítica y la aplicada. Química general, descriptiva, química analítica y química aplicada. La química general se basa en fundamentos. Con esta debemos empezar. Bueno, en esta se empieza en todos los colegios. Después viene la química descriptiva. Esta, más que todo, de esta salen las propiedades. Y también se divide en dos. En la química inorgánica y la química orgánica. ¿De qué se trata la química inorgánica? Bueno, ¿qué abarca? Esta más que todo abarca el tema del reino mineral. O sea, de todos los minerales que existen en nuestro planeta. Y que abarca en el otro punto que sería la química orgánica. Esta más que todo abarca todo lo que tiene carbono. Como otro punto podríamos tener la química analítica, que esta hace, tiene la labor de identificar y cuantificar los compuestos. Tiene dos partes, que serían la cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa identifica los compuestos. Ahora sí, los compuestos de las sustancias. Y la cuantitativa cuantifica el porcentaje por su peso de varias sustancias compuestas, también sustancias puras. ¿Qué quiere decir eso? Que esta las clasifica por el porcentaje de peso, como también puede ser las sustancias puras, las que están al 100%. Como última rama tendremos la química aplicada. Esta más que todo se focaliza, se centraliza en otras ciencias. O sea, podríamos hablar con esta palabra que sería la de
se profundiza más en otras ciencias, como la físico-química, ya entienden de lo que hablo, la bioquímica y la petroquímica. Y hay varias más. Bueno, como siguiente punto tenemos las propiedades. Pero todo esto ya, aparte de la química, vamos a abarcar más que todo en la materia. Como dije hace un momento, la materia es todo aquello que vemos, que podemos tocar y que podemos ver, que todo aquello que nos rodea. Bueno, en las propiedades tenemos las propiedades físicas, las propiedades químicas, las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Bueno, abarcando todo esto tendremos que las propiedades físicas, aparte de ser propiedades, también son fenómenos, ya que éstas mantienen sus propiedades y moléculas. Las propiedades físicas, aparte de eso, provienen de la naturaleza y no tienen un cambio físico, no tienen un cambio químico, perdón, ya que no cambian su olor, ni su color, ni su masa. Y las propiedades químicas, sus moléculas se separan, pero pueden formar otras. En estas tendríamos el cambio químico. Estas sí tienen cambio químico y estas son como la inflamabilidad, la toxicidad y también puede abarcar la radioactividad. Después tendremos las intensivas y las extensivas. Pero antes de eso vamos a saber qué es fenómeno para algunas personas que no saben. Aquí todo se conceptualiza. Tenemos que saber todos los conceptos para poder entrarnos más adentro y tratar de saber más sobre estos temas. Un fenómeno es aquello que cambia o da transformación a la materia. En este caso, obviamente. Bueno, como siguiente punto tendremos los estados. Creo que podemos ir con eso más. Entre los estados tendríamos el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasma. Estos son los más conocidos. Los primeros tres sí son los más utilizados, pero el plasma es aquello que se utiliza, bueno, todo el universo, el casi 90% está compuesto de plasma. Y les voy a decir qué es cada uno de ellos. El sólido tiene partículas unidas, pero su masa y el volumen y su forma no varían. Por eso son sólidos. Y en el caso de los líquidos, su forma sí varía. Bueno, depende del recipiente en el que está. Estos sí se forman ahí. Y su masa y su volumen sí son definidos. Con esto podemos decir que sí están, ¿cómo se podría decir? Que sus partículas están unidas, pero no mucho, como las de los sólidos. Para que entiendan mejor, les podría decir un ejemplo de un caso sólido. En el caso, a ver, por aquí tengo un bolígrafo. Esto sí es sólido porque es algo que las partículas están bastante unidas, que son difíciles de separar. Y aquí tengo una botella de agua que se forma gracias al recipiente. ¿Me entienden? Ahora, el estado gaseoso. El estado gaseoso es todos los gases, como lo dice la palabra. Estas no están unidas. Estas dependen del recipiente en el que están. La masa y el volumen son indefinidos, obviamente. Tal vez no les suene mucho qué es el plasma. El plasma es similar, se podría decir, al estado gaseoso, pero sus partículas están ionizadas. ¿Y qué quiere decir ionizadas? Estas tienen cargas eléctricas y no tienen
son indefinidos, o sea, no tienen masa definida, no tienen volumen definido y no tienen masa, volumen y forma definida. Son indefinidos. Bueno, vamos a seguir hablando. Ojalá no se aburran. Tal vez explico un poco mal. Cualquier cosa me lo pueden decir en los comentarios. Trato de compartir lo que yo aprendo. Bueno, en este caso sería lo que yo repaso, ya que estoy actualmente preparándome, se podría decir. Bueno, en estos estados existen cambios. Pueden cambiar, o sea, del estado sólido puede volverse líquido y del estado líquido se puede volver gaseoso, ¿no? Y del estado gaseoso se puede volver plasma. Pero estos cambios de estado pueden pasar, o sea, se pueden de un estado sólido a un estado líquido, se pueden cambiar. Gracias a altas temperaturas y presiones, como en el caso del sólido al líquido, que si podemos poner un gran ejemplo, si un metal lo fundimos, se vuelve casi líquido, ¿verdad? Y si, a ver, podemos colocar el agua, aquí sí, excelente el agua. Un hielo es sólido, bueno, un bloque de hielo es sólido, pero si está a altas temperaturas, se vuelve líquido, y si está aún más alta la temperatura, se vuelve gaseoso. Eso hablaremos en un siguiente tema, que serían los cambios de estado. Ese ya lo veríamos en otro tema, para no alargar mucho el video. También existen los estados de condensado y coloide. Estos los dejaré para el siguiente video. Y aquí tenemos los conceptos. Los vamos a volver a repasar. Estos son los que más me llamaron la atención. La ciencia es el conjunto de conocimientos ordenados. Conjunto de conocimientos ordenados. Aquí me faltaba colocar que observan y experimentan, obviamente. Y la materia es aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, obviamente. ¿Y qué es masa? También podremos preguntarnos. Masa no es lo mismo masa que peso. Masa es lo que nosotros... La masa nunca varía. La masa la tenemos definida, cada uno de nosotros. Pero otra cosa es peso. Peso es una fuerza con la que el cuerpo es atraída al centro de la Tierra por la gravedad. ¿Qué quiero decir con esto? Como digo que es fuerza, aquí tengo... ¿Dónde está? Aquí tengo otro. Aquí está. Y me hice un pequeño experimento conmigo, que el peso es representado por una W, pero es igual a masa por gravedad. La masa es definida. Todos tenemos masa. O sea, no confundamos esas palabras. Y la gravedad, como todos sabemos, es la fuerza de atracción que que tenemos al centro de la Tierra. En nuestro caso sería 9,81. Bueno, esto varía, pero esto se maneja de manera... Bueno, podríamos colocarlo de manera mundial. Bueno, en sí es en el sistema internacional 9,8, pero sería 9,81 agarrando dos decimales. Y bueno, como se forma aquí, como es masa por gravedad, yo actualmente peso 58 kilogramos. Y multiplicando por la gravedad me sale 568,98 newtons. ¿Por qué me sale newton? Porque kilogramo por masa sobre centímetro cuadrado es igual a un newton. Así que con esto podemos decir que la unidad de newton es igual a fuerza. Bueno, explicando todo esto, viendo que me salté
las intensivas y las extensivas, aquí las tengo un poco más, se podría decir, un poco más feo la letra, pero aquí se entiende un poco mejor. ¿Qué podemos decir de las propiedades de la materia? Estas son las más comunes y las que más se abarcan en cualquier lugar. Bueno, las que yo más vi, que fueron las intensivas. Estas no dependen de la cantidad de materia. En esto tenemos unos ejemplos que serían la densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición y entre muchas más. Y también tenemos las extensivas. Estas dependen de la cantidad de materia, como la longitud, el volumen y la masa. ¿Qué queremos decir con intensivas? O sea, que no dependen de la cantidad de materia. O sea, no necesitan más cantidad, o sea, no necesitan más abundancia de la sustancia. Mientras que las extensivas sí necesitan esa cantidad de sustancia que sería como la longitud, el volumen y la masa. ¿Me entienden? Vamos a colocar un ejemplo. En el punto de fusión y ebullición, si tenemos un vaso que está, vamos a colocarlo, que esté hirviendo y lo medimos con un termómetro, nos va a salir que, digamos que casualmente está a 50 grados y quitamos la mitad. Ahí está, hemos quitado una cantidad de materia. Quitamos la mitad del vaso que estaba lleno y sigue teniendo los 50 grados. O sea, no dependen de la cantidad de materia. Y mientras las extensivas sí dependen de la cantidad de materia, como puede ser la masa. Entre la masa tendríamos, la longitud. Ahorita se me ha ocurrido un ejemplo con longitud. Si tenemos un objeto como este, ahí está, un bolígrafo, un lapicero, como lo quieran decir, un lapicero que tiene masa, pero ¿qué pasa si le quitamos? En este caso sería la tapa. ¿No quiere salir? ¿Qué pasa si le quitamos la tapa? Aquí sí depende de la cantidad de materia. ¿Por qué? Reduce su longitud, reduce su tamaño. Pero si le aumentamos la tapa, es más extensa su longitud. Sí, es más extensa su longitud y sí abarca lo que es las extensivas. Dando todo esto, yo creo que se puede entender lo que es química, lo que son las ramas de la química, lo que son las propiedades y lo que son los estados. Como siguiente punto vamos a abarcar, al próximo video, no lo quiero hacer también tan largo, los cambios de estado. ¿Cómo se les llama si pasamos de sólido a líquido o de gaseoso a plasma o de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido? Lo vamos a ver en el siguiente video. Y a mí siempre me gusta animarme con un pequeño refrán que encontré y que siempre escucho, que en este caso sería, no sé qué autores les podría mentir, pero dice así, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, eso es todo. Hasta la próxima.